Abran su Biblia, por favor, al primer libro de los Reyes, en el capítulo 14, que es en donde vamos a seguir nuestro estudio esta noche. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 14. Bendice tu palabra, Señor, que no vuelva vacía. Envíala y que cumpla con todo aquello que quieres que cumpla en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, 1 Reyes capítulo 14, en nuestro estudio pasado comenzamos a ver el reinado de Roboam sobre las tribus de Judá y Benjamín. Este es el reino del sur. Habíamos visto a Jeroboam, siempre me confundo. Habíamos visto a Jeroboam, el rey del norte, pero ahora estamos viendo el reino del sur. Y el rey que va a reinar sobre esta área es Roboam, que es hijo de Salomón. Vimos que él reinó desde Jerusalén, la ciudad que Dios eligió para que ahí estuviera su nombre. Y hablamos acerca de Jerusalén y lo que significa para nuestro Dios y cómo Él escogió esa ciudad entre todas las ciudades de Israel para que ahí se reuniera su pueblo para adorarle, para presentar sus sacrificios, para presentar sus ofrendas, para celebrar sus fiestas solemnes, etc. Hoy, en la segunda parte del versículo 21, vemos aquí que nos menciona a la que fue la mamá de Roboam y nos menciona también de dónde era ella. Vamos a leer el versículo 21 para recordar esto. Dice: Roboam, hijo de Salomón, comenzó a reinar sobre Judá a los 41 años de edad y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor eligió de entre todas las tribus de Israel para que ella estuviera su nombre. Y luego noten, la madre de Roboam se llamaba Noamá, dice mi Biblia. Y estoy leyendo, ¿se acuerdan? La Reina Valera contemporánea. La mamá de Roboam se llamaba Noamá y era amonita. Se llamaba Noamá y era amonita. Esto es importante para nosotros porque aquí podemos ver, de hecho, qué tan descuidado fue Salomón al escoger a sus esposas. Qué tan descuidado fue Salomón en escoger a las que iban a ser las madres en un momento dado de sus hijos. Noten que la mamá de Roboam era amonita. Era amonita, lo que quiere decir que era descendiente de Amón, el hijo de la hija menor de Lot, que tuvo por su relación incestuosa con su padre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando las dos hijas tuvieron relaciones con su padre y una tuvo a un hijo que le puso Moab, los moabitas, la otra tuvo a un hijo que le puso Amón, que de ahí salieron los amonitas? Recuerdan que eso fue algo que obviamente Dios no miró bien, pero que hicieron en su desesperación porque creían que quizás nunca iban a casarse y nunca iban a tener hijos. En Deuteronomio capítulo 23, comenzando con el versículo 3, Deuteronomio 23, comenzando con el versículo 3, dice: no entrará jamás en la congregación del Señor ningún amonita ni moabita, ni siquiera hasta la 10ª generación, porque cuando ustedes salieron de Egipto, ellos no salieron al camino para recibirlos a ustedes con pan y agua, y porque contrataron a Balaam, hijo de Beor, el de Petor, en Mesopotamia, para que los maldijera. Entonces Dios les había dado un mandamiento muy claro, que no podía ser parte de la congregación ni un moabita ni una amonita. Y aquí tenemos a Salomón, el rey de Israel, ¿sí?, hijo de David, escogido por Dios para que tomar el trono después de David, casándose y teniendo hijos con una amonita. Podemos ver a través de la historia de Israel que los amonitas siempre buscaron solos o con otros aliados destruir Israel. En diferentes partes de la Biblia vemos cómo este pueblo siempre trató de luchar contra Israel, siempre trató de acabar con Israel. Sin embargo, Salomón, en uno de esos momentos en los que parece ser que la sabiduría que Dios le dio no le sirvió absolutamente de nada, decide que se iba a casar con una hija de Amón y tener hijos con ella. Sí, noten cómo Dios puede llenarnos de sabiduría, pero si no sabemos usar esa sabiduría, de todas maneras vamos a hacer cosas que nunca debimos de haber hecho. De todas maneras, si no tenemos cuidado, podemos caer y cometer errores que están tan claramente escritas en la Biblia que Dios está en contra de ello. Y me pregunto yo si quizás la forma en la que Roboam se comportó contra los israelitas, que ahora eran sus súbditos, ¿se acuerdan cuando los del reino del norte vinieron a decirle que no fuera tan
duro con ellos como había sido su padre Salomón. ¿Se acuerdan cómo les dijo, si mi padre los trató mal, yo los voy a tratar doblemente mal? Me pregunto si quizás la forma en la que Roboam se comportó contra los israelitas, que eran ahora sus súbditos, tendría algo que ver con la enemistad que el pueblo de su madre había tenido con Israel. Sí, porque estas cosas no son cosas que simplemente se olvidan, y yo creo que todos estamos de acuerdo que las mamás tienen mucha influencia sobre los hijos, especialmente los hijos varones, ¿verdad? Y me pongo a pensar que quizás Noamá, la mamá de Roboam, constantemente le estaba diciendo lo que sus antepasados habían querido hacer con los israelitas, y por qué lo estaban haciendo, y por qué los odiaban, y por qué no quisieron salir a ayudarles, etcétera, etcétera. Y se puede crear un corazón de amargura, se puede crear un corazón de contienda, de lucha entre un pueblo y otro por la amargura que había en el corazón de su madre. Noten que Salomón mismo, por no hacer caso de lo que Dios había dicho, puso a su pueblo en las manos de uno de sus enemigos. ¿Se dan cuenta de eso? Salomón mismo, por no hacer caso de lo que Dios le había dicho, puso a su pueblo, y más que eso, a sus hijos, ¿sí?, en las manos de uno de sus enemigos. ¿Sí? Las malas decisiones traen consecuencias. Las malas decisiones traen consecuencias. Y si no estamos prestando atención a las decisiones que tomamos, si no estamos pasándolas bajo la luz de lo que la palabra de Dios dice, puede ser que nosotros mismos estemos siendo de alguna manera la causa de que ciertas cosas pasen en nuestra familia, pasen con nuestros hijos. Y ¿saben qué? Debemos de tener mucho cuidado de que no estamos siendo nosotros mismos los que estamos echando a nuestros hijos a las manos del enemigo. Porque a menudo nosotros podemos hacer cosas o dejar de hacer cosas que, en lugar de mantener a nuestros hijos lejos del enemigo, los estamos como empujando a las manos del enemigo. Porque no ponemos límites, quizás porque somos demasiado blandos, quizás porque somos demasiado duros, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar siempre que el Señor nos dirija y nos enseñe cuál es el camino que nuestros hijos deben seguir, ¿sí?, para que los encaminemos por ese camino y no se aparten de él. Pero a menudo, como Salomón, no pensamos en la situación, no pensamos en lo que estamos haciendo, no le prestamos atención a las cosas que estamos haciendo, y creemos que todo va a salir bien, y cuando menos pensamos, nuestros hijos son llevados, como se dice, entre las patas de los caballos por nuestros enemigos. ¿Y por qué? Por un descuido que de nosotros tuvimos, por un descuido que hubo de parte nuestra. ¿Sí? Y luego a veces, cuando suceden estas cosas, a veces decimos, ¿no? Pero si yo siempre le enseñé lo bueno, pero si yo siempre le dije la diferencia entre el bien y el mal, pero yo siempre lo encaminé por el camino correcto, pero si yo siempre, ok. Pero vamos a ponernos a pensar, ¿qué hubo en las vidas de nuestros hijos que de alguna manera los orillaron a que el enemigo los tomara, los capturara y se los llevara y los jalara de su lado? ¿Qué hicimos o qué no hicimos? ¿Verdad? Porque de nuevo aquí Salomón, a pesar de toda la sabiduría que Dios le dio, decidió por alguna razón que yo no entiendo casarse con una monita que no tenía ni por qué estar dentro de la congregación de Israel. Y ahora el hijo de esta monita ahora está... Bueno, vamos a ver lo que va a hacer. Noten en el versículo 22, ahí de Primera de Reyes 14. Y el pueblo de Judá hizo lo malo a los ojos del Señor y lo hicieron enojar. Noten las próximas 4 palabras. En mi Biblia dice, más que sus antepasados, a pesar de que estos cometieron muchos pecados. Capten lo que está diciendo ahí. Sí, capten lo que está diciendo ahí. El pueblo de Judá hizo lo malo a los ojos del Señor y lo hicieron enojar. Noten, más que sus antepasados, a pesar de que estos cometieron muchos pecados. A pesar de que sus antepasados habían cometido muchos pecados. Sí, ahorita vamos a ver el tipo de pecados que cometieron. A pesar de que sus antepasados habían cometido muchos pecados, el pueblo de Judá pecó mucho más que esos antepasados. Noten por favor eso. Sus antepasados habían pecado bastante contra Dios, pero ellos de alguna manera lograron hacer enojar a Dios más que esos antepasados.
Y ¿saben qué? La verdad de las cosas es que cuando leemos todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Roboam, una de las cosas que podemos ver es que Roboam comenzó bien su reinado. Roboam comenzó bien su reinado. No fue de la noche a la mañana, no comenzó así de lleno desde el principio a hacer las cosas que hicieron enojar al Señor. Comenzó bien. Miren ahí en su Biblia unas cuantas páginas hacia la derecha, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 11. No lo van a poner en la pantalla, así es que lo van a tener que buscar y leer conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo 11, los versículos 5 al 17 nos hablan acerca de algunas de las cosas que Roboam hizo durante su reinado. Noten, Segunda de Crónicas 11:5, Roboam reinó en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulán, Gad, Maresa, Sif, Adorayín, Laquis, Aseca. Versículo 10, Sorá, Ayalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes, provisiones, vino y aceite. Noten todo lo que está haciendo. Versículo 12, además en todas las ciudades puso escudos y lanzas, de modo que las fortificó en gran manera, y Judá y Benjamín eran súbditos suyos. Versículo 13, los sacerdotes y levitas que había en todo Israel vinieron desde todos los lugares donde vivían y se unieron a él. Y es que los levitas dejaron sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam, el que estaba reinando en el norte, y sus hijos los habían excluido del ministerio del Señor. Habían designado sus propios sacerdotes para los lugares altos y para el culto a los demonios y a los becerros que habían hecho. Tras los levitas se fueron muchos de las tribus de Israel que de corazón se habían dispuesto a buscar al Señor y Dios de Israel. Así que llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, el Dios de sus padres. De este modo fortalecieron el reino de Judá y durante 3 años confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, y anduvieron, noten, en el camino de David y de Salomón. Entonces, cuando comenzó su reinado, comenzó bien, comenzó buscando fortalecer su reinado, comenzó buscando proteger a su pueblo, ¿sí? Y aceptó a todos los levitas y todos los sacerdotes que habían huido del reino del norte después de que Jeroboam había levantado aquellos 2 becerros y los había puesto para que los adoraran, y se entregaron básicamente a la adoración de ídolos y demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzó bien. Pero aun cuando comenzó bien, de todas maneras llegó el momento en el que algo pasó, algo cambió en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas, que lo llevó a hacer cosas que eran peores que las que habían cometido sus antepasados. Y tenemos que ver lo que hicieron sus antepasados para ver qué fue lo que esta generación hizo que hiciera que Dios se enojara más que con las generaciones pasadas. Sí, se me antoja curioso, ¿no? Que Dios, siendo perfecto, se haya enojado con los antepasados de Judá, pero que ahora con esta generación esté más enojado todavía. Yo me imagino a Dios con un temperamento: está enojado y punto. Sí, pero aquí se nos dice que hay grados de coraje, hay grados de inconformidad, hay grados de insatisfacción que Dios tiene con su pueblo, porque a menudo su pueblo o una generación de su pueblo puede ser mucho más malvada que generaciones anteriores. Sí, y tenemos nosotros que estamos digo nosotros, pero debería decir yo, ¿verdad? Pero digo los que están cerca de mi edad, ¿verdad? Los que tienen 40 y 15 más o menos, deberíamos de estar pensando en qué clase de enseñanzas, qué clase de mundo, qué clase de doctrina, qué clase de religión, porque sí podemos llamar lo que tenemos una religión, ¿verdad? ¿Qué clase de enseñanza estamos dejando a nuestros hijos? ¿Les estamos dejando una base firme sobre la que pueden mantenerse en pie? ¿Les estamos dejando un camino bien trazado para que no se pierdan? Porque una vez que nos vayamos nosotros, una vez que nosotros el Señor nos llame, lo único que van a tener para guiarse es la enseñanza que nosotros les hayamos dado.
¿Qué tanto cuidado estamos teniendo en lo que les estamos enseñando? En lo que estamos dejando que llegue a sus vidas. ¿Qué tan firme es el suelo sobre el cual los estamos dejando? Porque una vez que nos vayamos nosotros, si las cosas siguen como van, las cosas no se van a poner mejores como mucha gente cree y dice, las cosas se van a poner peores todavía. Entonces, ¿qué clase de fundamento estamos dejándoles? Entonces, tenemos que ver lo que hicieron sus antepasados para poder ver qué fue lo que la generación de Roboam hizo que hiciera que Dios se enojara más que con las generaciones pasadas. En Éxodo capítulo 34, los versículos 14 y 16, noten lo que se nos dice ahí. Y vamos a ver lo que se nos dice ahí para contrastarlo con lo que ellos hicieron. Dice: de ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esa tierra, porque ustedes podrían, y presten atención a estas palabras, prostituirse al ir en pos de sus dioses, y entonces ofrecerán sacrificios a sus dioses y los invitarán a comer de sus sacrificios. Versículo 16, noten: o casarán a sus hijas con tus hijos, y de nuevo aquí está la palabra, y al prostituirse sus hijas por seguir a sus dioses, harán que también tus hijos se prostituyan al seguir a los dioses de ellas. Entonces, todas estas son advertencias, todas estas son cosas que Dios les dijo a los hijos de Israel que no debían hacer, que no debían aceptar en su congregación, que no debían aceptar en la tierra que van a entrar, que se iban a tener que deshacer de todas esas cosas, precisamente porque no quería que los hijos sufrieran las consecuencias de la desobediencia de los padres, ¿sí?, al casarse y darse en casamiento con los hijos e hijas de ese lugar. ¿Por qué? Porque él sabía que se iban a prostituir. ¿Sí? Y la palabra de Dios así lo dice, ¿sí? Pero no obedecieron, no prestaron atención a la advertencia de Dios, y cuando entran y toman la tierra, casi inmediatamente empiezan a desobedecer al Señor. En Jueces capítulo 2, los versículos 11 al 14, Jueces 2, versículos 11 al 14, dice: los israelitas, este es ya en el tiempo de los jueces, ya están en la tierra prometida, y noten lo que pasa. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Noten: y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Versículo 13: se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Por eso, versículo 14, el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y lo entregó en manos de ladrones que lo despojaron de todo. Los dejó a merced de los enemigos que los rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. No está hablando de que Dios no los pudo vencer, está hablando de que Israel ya no los pudo vencer porque Dios se apartó de ellos. Sí, porque el Señor les había advertido lo que iba a pasar. Y cuando ellos se entregaron a hacer las cosas que Dios les dijo que no debían hacer, se apartó de ellos y los dejó solos, y entonces fue cuando sufrieron las consecuencias de sus acciones. Pero noten, abandonaron al Señor, adoraron a los Baales, empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, ¿sí? Se apartaron del Señor, y el Señor se enojó contra ellos y los dejó a merced de sus enemigos que los rodeaban. Pongámonos a pensar en lo que hemos estudiado desde el Éxodo hasta donde vamos ahorita, y cuando estudiamos el libro de Jueces, por ejemplo, y cuando estudiamos las batallas de Saúl y de David, etcétera. Pongámonos a pensar en tantas victorias que habían tenido cuando caminaban con Dios. Tantas luchas que no debieron haber ganado, pero que ganaron precisamente porque estaban cerca de Dios. Cuántos enemigos más poderosos que ellos habían caído porque Dios se complacía en ellos. Pero luego se apartaron del Señor. Se apartaron del Señor, y por eso el Señor se enojó con ellos en aquel tiempo. Pero eso no fue todo. Noten lo que hacen ahora en el tiempo de Roboam, en el versículo 23 del capítulo 14 de Primera de Reyes. Aquí ya está hablando del tiempo de Roboam y nos dice que ellos
También construyeron altares en los montes y bajo los árboles frondosos. Hicieron estatuas e imágenes de la diosa Acera. Practicaron, noten, actos repugnantes como la prostitución masculina. ¿Se acuerdan lo que el Señor les dijo que los hijos iban a hacer si se casaban con las hijas de los pueblos a los que estaban? Se iban a prostituir yendo tras sus dioses. Noten, practicaron actos repugnantes como la prostitución masculina. La Reina Valera 60 la llama, había entre ellos sodomitas, que era una costumbre de los pueblos que el Señor había arrojado del territorio ocupado por los israelitas. Sí, esta prostitución masculina se practicaba en los templos, se practicaba en la adoración de los diferentes dioses de que los pueblos que conquistaron adoraban. Sí, de esa manera era la que la adoraban. Estos actos repugnantes que hacían era para complacer a ese dios o a esa diosa. Sí, y había prostitutas y prostitutos en el templo, en los templos, que eran básicamente usadas en sus ritos paganos para de alguna manera complacer a los dioses. Noten que lo que les dijo el Señor que iba a pasar si adoraban a otros dioses es exactamente lo que está pasando. Ahora, el Señor no causó estas cosas, sucedió porque lo dejaron a Él por seguir dioses falsos. Sí, el Señor no causó esto. El Señor no puede ser tentado a hacer el mal, ni tienta a nadie a hacer el mal. Lo que les advirtió que iba a suceder fue lo que sucedió. No les debió haber caído por sorpresa. Había hablado Dios claramente con ellos de los resultados de practicar estas cosas. Sí, en Deuteronomio 23:17 el Señor les había dicho: entre las hijas de Israel no debe haber rameras, entre los hijos de Israel no debe haber sodomitas. ¿Más claro? No canta un gallo. Más claro, ni el agua. Así de sencillo, entre el pueblo de Israel, entre las hijas de Israel no debe haber rameras, entre los hijos de Israel no debe haber sodomitas. Punto. Pero cuando se entregaron a servir y adorar a estos dioses, ¿qué fue lo que se convirtieron sus hijas y sus hijos? Digo, no es necesario repetirlo en lo que el Señor les dijo que no tenían que hacer. Noten que hicieron lo mismo que los pueblos que el Señor había echado del territorio que ahora ocupaban ellos, no aprendiendo, como dice mi mamá, en cabeza ajena. No aprendiendo que por esa razón Dios había echado a estos pueblos de la tierra. Y les dijo que por esas razones les iba a dar las tierras de estos pueblos. Porque Dios estaba disgustado con ellos, porque Dios les había dado 400 años. De los 400 años que los judíos estuvieron en Egipto, fue el tiempo que Dios les dio a estos países paganos para que se arrepintieran y para que dejaran sus prácticas, pero nunca lo dejaron. Entonces el Señor usó a Israel como instrumento de juicio contra estos pueblos por las abominaciones que cometían. ¿Sí? Ahora, nosotros como creyentes neotestamentarios tenemos que tomar estas situaciones, ver estos sucesos y tomarlos como una advertencia para nosotros. Tenemos que tomarlos como que Dios nos está diciendo: miren, esta fue la razón por la que yo me enojé con mi pueblo en aquellos tiempos. Esta fue la razón porque yo les di la espalda en aquellos tiempos. Esta fue la razón porque les permití que sus enemigos se enseñorearan de ellos. Esta fue la razón por la que permití que ellos tuvieran que servir a esos enemigos. ¿Sí? Y nosotros como cristianos neotestamentarios debemos decir: Señor, ayúdanos a no caer en los mismos errores que ellos cayeron, porque podemos ver el resultado de ello. ¿Saben que yo me pregunto muchas veces si quizás todas las cosas que están pasando, por ejemplo aquí en Estados Unidos, no están pasando porque un país que siempre hizo alarde de que fue fundado sobre principios bíblicos, sobre la ética judeocristiana, constantemente, especialmente en los últimos 20, 30 años, se ha estado apartando poco a poco de esos principios judeocristianos, de esos principios bíblicos.
Sí, y ahora Dios quizás está quitando su mano protectora de este país y dentro de poco, si las cosas siguen como van, ¿saben qué? La cosa se va a poner fea. La cosa se va a poner fea. Y desafortunadamente está bien cerca de nuestro país al sur, que es tan influenciado por lo que pasa aquí. Y luego nuestro país también está bien cerca de otros países latinoamericanos que también influencian de alguna manera a esos países y así sucesivamente. Y va a llegar el momento en el que no vamos a estar seguros en ningún lado. Y así como había gente en este tiempo del cual estamos hablando aquí, que quería seguir al Señor, que quería servir al Señor, sí, había mucha gente que no quería y se apartaron de Él. Y Dios los juzgó. Dios los juzgó. Entonces nosotros tenemos que aprender en cabeza ajena y ver que todo lo que les sucedió a ellos muy bien puede suceder hoy en día si nos apartamos de nuestro Dios. De hecho, Pablo, y lo van a tener que buscar en su Biblia otra vez porque es un pasaje que vamos a leer 14 versículos de 1 de Corintios capítulo 10. Noten lo que Pablo nos dice ahí en 1 de Corintios capítulo 10, comenzando con el versículo 1. Pablo nos dice: hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Obviamente está hablando de los israelitas cuando salieron de Egipto y la nube que los acompañaba de día, y está hablando del mar rojo que cruzaron todos, sí, a la misma vez. Versículo 2 de 1 de Corintios 10 dice: y todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Versículo 5 dice: pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Si ustedes se acuerdan, la primera generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Por eso anduvieron 40 años deambulando, como mi mamá dice, judíos errantes, hasta que esa generación murió y luego la siguiente generación fue la que entró a la tierra prometida. De nuevo, versículo 5: pero la mayoría de ellos no agrada a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto, noten por favor el versículo 6, sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantó a divertirse. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, cuando bajó y había una gran fiesta, que habían confeccionado a un becerro de oro al que estaban adorando, y andaban danzando y bailando y brincando y diciendo que ese becerro era su Dios, el Dios que los había sacado de Egipto. Sí, noten, advierte Pablo a los cristianos de este tiempo, y creo que nos advierte a nosotros también: no sean idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. Sí, y claro que ya no tenemos estatuas, ya no tenemos monumentos, ya no tenemos dioses de barro y de oro y de todas esas cosas, pero hay otras cosas que muy bien podemos convertir en nuestros dioses, sí, a los cuales ponemos en el lugar de Dios, el lugar que solamente a Dios le pertenece. Sí, puede ser nuestra carrera, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestro cónyuge, pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestra casa, puede ser nuestro carro, puede ser tantas cosas que a menudo son más importantes para la gente que el complacer a Dios y caminar con Dios. Se preocupan más por esas cosas, por mantener esas cosas, por no perder esas cosas, que mantener una relación estrecha con Dios. Y parece que no. Pero si empezamos a divagar de Dios, si empezamos a apartarnos de Él un poco nada más, un poco aquí, un poco allá, y de repente nos encontramos tan lejos de Él que y a veces ni cuenta nos damos que eso ha estado sucediendo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces les dice: no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantó a divertirse. Noten el versículo 8 de 1 de Corintios 10, versículo 8 dice: no caigamos en la inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000.
Sí, este es otro suceso en el cual el Señor castigó al pueblo de Israel por haber cometido inmoralidad sexual, y 23,000 de ellos murieron. De nuevo, versículo 9: tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Todo esto, noten el versículo 11, les sucedió como ejemplo y quedó escrito con advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Por lo tanto, amados míos, aconseja Pablo en el versículo 14 de 1 de Corintios 10, por lo tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría y de cualquier cosa que parezca idolatría, de cualquier cosa que de alguna manera nos lleva a poner otras cosas en primer lugar en nuestras vidas, porque ese lugar solamente le debe pertenecer a Dios. Ese lugar solamente le debe pertenecer a Dios. Y no estoy diciendo que algunas de las cosas que mencioné sean malas en sí mismas, pero se pueden convertir en algo malo cuando esas cosas sirven para apartarnos de Dios. Sirven para buscarlas, nos llevan a buscar esas cosas más que buscar el rostro de Dios. El apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 5, los versículos 20 y 21 nos dice: pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego, ¿qué dice en el versículo 21? Hijitos míos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. Si el Señor nos está constantemente, si les dijo a ellos constantemente que se apartaran de los ídolos, que no sirvieran a dioses ajenos, y se nos está diciendo a nosotros como cristianos del Nuevo Testamento que nos mantengamos alejados de los ídolos, creo yo que debemos de prestar atención a esa exhortación. ¿No creen ustedes? Que debemos de estar constantemente viendo si las cosas que estamos sosteniendo con tanto afán, estamos buscando con tanto afán, se están convirtiendo en ídolos nuestros. La advertencia está clara. ¿Se acuerdan lo que leímos en Jueces 2:14? Lo leímos antes, un poco más atrás, pero lo vamos a leer ahorita otra vez en Jueces 2:14. Noten lo que sucede. Jueces 2:14. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y lo entregó en manos de ladrones que lo despojaron de todo. Lo dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. Fue exactamente lo que sucedió esta vez en estos versículos que vamos a leer a continuación, porque Roboam no le puso un alto a la idolatría del pueblo de Judá. Noten lo que sucedió en el versículo 25 de Primera de Reyes, capítulo 14. Cuando Roboam llevaba 5 años en el trono, llegó Sisac, rey de Egipto, y atacó Jerusalén y se adueñó de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Fue un saqueo total que incluyó los escudos de oro que Salomón había mandado hacer. Para reponerlos, Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los oficiales que vigilaban la entrada del palacio real. Cuando el rey estaba en el templo del Señor, los guardias se llevaban los escudos y los ponían en la sala de la guardia. Noten, escudos de oro ahora son escudos de bronce. La gloria del templo ahora está desapareciendo pieza por pieza, poco a poco, porque Dios ha entregado a su pueblo en las manos del enemigo. ¿Saben qué? Cuando dejamos al Señor, nunca vamos a ir del Señor a algo más sublime, a algo más grande, a algo más valioso. Cuando nos apartamos del Señor, siempre vamos a caer en algo de mucho menor valor, mucho más barato, por así decirlo, que lo que podemos tener con el Señor.
No importa no importa qué tan bueno se vea, no importa qué tan valioso se vea, si no estamos agarrados de la mano del Señor, si no estamos siguiendo al Señor, cualquiera cosa de la que vayamos detrás pierde valor porque no está en la voluntad de Dios que lo dejemos a Él por seguir esas cosas, aunque lo que estemos siguiendo no tenga nada de malo. Pero para poder obtener una perspectiva más clara de lo que pasó aquí, porque aquí en Primera de Reyes no se nos da toda la historia, por eso tenemos que ver diferentes pasajes de la Biblia para entenderlo todo, porque el mejor comentario sobre la Biblia es ¿qué? La Biblia misma. ¿Sí? Entonces, para poder tener una perspectiva más clara de lo que pasó, tenemos que volver a ver lo que se nos dice ahora en el libro de Segunda de Crónicas acerca de esto que estamos viendo aquí. En Segunda de Crónicas capítulo 12, noten los versículos 5 al 8, se nos dice: entonces el profeta Semaías fue a ver a Roboam y a los príncipes de Judá, que por causa de Sisac, que fue el que invadió, estaban reunidos en Jerusalén, y les dijo: así ha dicho el Señor, puesto que ustedes me han abandonado, yo también los he abandonado en las manos de Sisac. Pero los príncipes de Israel y el rey, noten, se humillaron y dijeron: el Señor ha actuado con justicia. En otras palabras, están reconociendo que el Señor lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo justamente por lo que ellos habían hecho. Versículo 7, cuando el Señor vio que ellos se habían humillado, la palabra del Señor vino a Semaías y le dijo: puesto que se han humillado, no voy a destruirlos, ni voy a descargar mi enojo contra Jerusalén por medio de Sisac. Más bien, pronto voy a salvarlos. Noten por favor el corazón de Dios para con su pueblo. Lo habían hecho enojar más que sus antepasados. Pero en el momento en el que ellos se humillaron, ¿qué sucedió? El Señor se llena de misericordia, se llena de gracia y dice: no voy a destruirlos, ni voy a descargar mi enojo contra Jerusalén por medio de Sisac. Más bien, pronto voy a salvarlos. Pero, en el versículo 8, van a servir a Sisac, para que vean cuán diferente es servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Para que vean, para que se den cuenta que lo que yo les estoy pidiendo no es tan gravoso, para que se den cuenta que lo que yo les estoy pidiendo no es tan serio como ellos parece que creen que es. Los voy a dejar que tengan que servir a Sisac para que se den cuenta lo difícil que es servir a otro rey que no sea yo. Y mis hermanos, como alguien que se apartó del Señor en un momento en su vida, que se fue a servir a otros reyes, se fue a servir a otros dioses, saben que nada de todas las experiencias que tuve, de todas las vivencias que viví, valga la redundancia, se compara con lo glorioso de saberse perdonado por Dios, de saberse aceptado por Dios, de saberse redimido por Dios, de saberse salvado por Dios y de saberse aceptado por Dios en Cristo Jesús. Nada. Sí, nada. Entonces el Señor les manda decir con el profeta Semaías lo que va a hacer con Sisac. Ellos se arrepienten, se humillan delante del Señor, y cuando el Señor vio que ellos se habían humillado, manda a Semaías otra vez y les dice: porque se han humillado, no voy a destruirlos. No voy a destruirlos. Seguimos leyendo ahí en Segunda de Crónicas 12, pero ahora comenzando en el versículo 12. Noten lo que sucede ahí. Cuando Roboam se humilló, la ira del Señor se apartó de él y no lo destruyó del todo, y hasta en Judá se compusieron las cosas. Escuchen eso, por favor, quiero que se claven en ese versículo, ¿ok? Piensen en ese versículo. Cuando Roboam se humilló, la ira del Señor se apartó de él y no lo destruyó del todo, y hasta en Judá se compusieron las cosas. Mis hermanos, si nos hemos apartado del Señor, lo único que tenemos que hacer es dar un giro de 180 grados, volvernos a Dios, y las cosas se componen. Se componen. Quizás vayamos a tener que sufrir algo de las consecuencias de habernos apartado de Dios, pero por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque Él nos ve en Cristo, las cosas se componen.
Sí, versículo 13, noten lo que dice. Una vez fortalecido, Roboam reinó en Jerusalén. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor escogió entre todas las tribus de Israel para establecer ahí su nombre. Y la madre de Roboam era amonita y se llamaba Noamá. Noten, pero Roboam hizo lo malo y no se dispuso a buscar de corazón al Señor. Ok. Hacen lo que hacen. Lo hacen enojar más que sus antepasados. El Señor les dice lo que va a suceder. Se friquean todos. Se humillan. El Señor ve que se humillan. Ok, no los voy a destruir. Sí. Y una vez que las cosas cambian, una vez que las cosas se componen, ¿qué sucede? Versículo 14 de nuevo. Roboam hizo lo malo y no se dispuso a buscar de corazón al Señor. Y suele ser así, ¿no es cierto? Están pasando las pruebas, están pasando las dificultades, están pasando las aflicciones. Ay, Señor, sálvame, por favor, sálvame, me arrepiento. No sé por qué. Hice lo que hice. Y el Señor, ok. Y salva, y sana, y libera. Y en cuanto todo se pone bien, ¿qué sucede? Pasó el 9/11, ¿se acuerdan? Lo acabamos de celebrar. Pasó el 9/11. ¿Qué pasó? Iglesias se llenaron, todos estaban bien unidos en Estados Unidos, todos buscando el rostro de Dios, todos querían encontrar de alguna manera esperanza en medio de lo que estaba pasando. Pero luego se calmó todo. ¿Y qué sucedió? La guerra está allá como a 20,000 millas de aquí. Mientras la guerra la mantengan allá y no venga para acá, todo está bien. Hace poco, después de 20 años, la guerra se acabó. ¿Y ahora por qué está preocupado todo el mundo? No, el talibán va a volver a cobrar fuerza, y si el talibán vuelve a cobrar fuerza, entonces Al Qaeda va a volver a cobrar fuerza, y sin duda van a mandar agentes para acá y van a empezar a atacar y van a empezar. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que buscar a Dios. No, pero ni eso siquiera. Esta vez ya no fue buscar a Dios. Esta vez se trata de culpar el uno al otro. Fue por ti, fue por lo que tú decidiste, fue por lo que aquel decidió. Esto se lo debemos al que acaba de salir. No, tú fuiste el menso que hizo lo que hizo. Y así sucesivamente. ¿Y se arregla algo? Nada. El año pasado estuvimos en la pandemia del COVID-19. ¿Y qué pasó? Todo el mundo encerrado, no sabíamos qué hacer, no sabíamos a dónde, si podíamos salir siquiera, colas larguísimas en el Costco. No había papel del baño, por el amor de Dios. Y nos levantábamos bien temprano para ir a hacer cola. Y me acuerdo que ponía en el Facebook que estoy en el Costco y hay papel del baño. ¿Quién quiere? Pero ya se acabó, ¿verdad? Hay mucho papel del baño. Hasta más barato está porque nadie lo compra por las toneladas de papel que tiene en su casa. Entonces me quedan como 4 paquetes de los que compré el año pasado. Ya nadie se acuerda. Pónganse cubrebocas. No, yo no me pongo cubrebocas. ¿Para qué? Que se lo pongan los enfermos. Póngaselo, hombre, para que los otros no digan que no les importa. Vacúnense. No, yo no me voy a vacunar. Que se vacunen los. Y ya no, en cuanto pasan las emergencias, en cuanto pasan las cosas que sentimos que nos amenazan, todo vuelve a la normalidad y se pone la cosa hasta peor todavía. Sí, se pone la cosa hasta peor todavía. Sí. Y el Señor en realidad lo único que quiere es: pueblo mío, vuélvanse a mí de todo corazón. Dejen sus malos caminos. Dejen de hacer lo que hicieron sus antepasados.
Por favor, les estoy dando, como les decía a los israelitas, les estoy poniendo dos caminos delante de ustedes, uno de vida y otro de muerte. Escojan por favor el de vida. Y el camino de la vida es simplemente caminar de la mano de Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Agarrarnos de su mano y no soltarnos de Él. Dios hizo esto una y otra vez con su pueblo. Dios hizo esto una y otra vez con su pueblo. Desde que salieron de Egipto, ha estado haciendo eso con su pueblo hasta el tiempo de los jueces. Y ahora que estamos viendo la era de la monarquía, sigue haciéndolo por su pueblo. En Jueces capítulo 3, en los versículos 12 al 15. Noten lo que dice ahí, Jueces capítulo 3, versículos 12 al 15. Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y por eso el Señor dejó que Eglón, rey de Moab, los venciera. Fue así como Eglón, rey de Moab, reunió a los amonitas y amalecitas. Noten ahí, amonitas, Moabs, amalecitas. Y luchó contra Israel y lo hirió de muerte. Y tomó la ciudad de las palmeras. Versículo 14, durante 18 años los israelitas sirvieron a Eglón, rey de los moabitas. Versículo 15, pero los israelitas volvieron a pedir ayuda al Señor y Él volvió a levantar a otro libertador y eligió a un benjaminita zurdo llamado Ahod, hijo de Gerá. Una y otra vez el Señor hizo lo mismo. Y mis hermanos, me atrevo a decir que una y otra vez el Señor ha hecho lo mismo con nosotros. Con algunos de nosotros más de una que otra vez. Sí, porque así es la naturaleza humana. Versículos 29 al 31 dice, todos los hechos de Roboam se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Judá. Y entre Roboam y Jeroboam, que era el que estaba reinando en el norte, hubo siempre constantes guerras. Cuando Roboam murió y fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado junto a ellos en la ciudad de David. Noamá, la amonita, fue madre de Roboam. A la muerte del rey reinó en su lugar su hijo Abías, que es lo que vamos a ver la semana que entra. Pero podemos ver en la historia de Roboam que podemos comenzar bien y terminar muy mal. Podemos comenzar bien y terminar muy mal. Por eso debemos buscar nosotros, como de nuevo, creyentes del Nuevo Testamento, debemos buscar ser discípulos disciplinados. Debemos de buscar ser discípulos disciplinados. Debemos de disciplinarnos nosotros mismos. Debemos de seguir una disciplina piadosa que nos ayude a acercarnos más a Dios, a conocer más a Dios, a conocer más sus propósitos, a conocer más su voluntad. Que nos preparen para ese gran día que puede ser, que puede llegar en cualquier momento en el que Él venga por su iglesia. Debemos estudiar las Escrituras. Sí, por eso nos reunimos, pero también ustedes deben de hacerlo en sus casas, individualmente, para descubrir qué es lo que Dios les quiere decir a ustedes individualmente. Aquí nos está hablando colectivamente e individualmente, pero hay cosas que Dios les quiere decir solamente a ustedes. Y la única forma en la que se los va a decir va a ser a través de las Escrituras. Debemos pasar tiempo en oración. Necesitamos pasar tiempo en oración. Mucho tiempo en oración. Pidiendo dirección a Dios, pidiendo fortaleza a Dios, pidiendo que Él sea nuestro guía, pidiendo que nos muestre claramente su voluntad para no tener miedo a regarla y hacer lo que no debemos hacer. Debemos pedir a Dios que nos ayude a usar el dominio propio que las Escrituras nos dicen que tenemos. Sí, porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor, poder y dominio propio. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a usar ese dominio propio. Que no seamos como Salomón, que con tanta sabiduría de todas maneras cometió las cosas, los errores y los pecados que cometió. Que tengamos la fortaleza que Él nos ha dado para poder dominar la carne y no dejarnos llevar por la carne. El apóstol Pablo nos dice a través de la carta que les escribió a los romanos, en Romanos 13, los versículos 12 al 14, Romanos 13, versículos 12 al 14, la noche ha
avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. ¿Escucharon eso? La noche ha avanzado y se acerca el día. ¿Qué va a ser ese día? El día en el que el Señor venga por nosotros y nos arrebate del mundo tenebroso en el que vivimos. Desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de luz. Versículo 13: vivamos con honestidad como a la luz del día, y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que se nos está llamando a hacer, especialmente en nuestros tiempos. ¿Sí? A los corintios, Pablo les escribe en 1 Corintios capítulo 9, los versículos 24 al 27. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Y luego noten lo que nos dice: corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Versículo 26: así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Este es el apóstol Pablo, ¿sí? Que nos está dando una fórmula para vivir a las vivas. ¿Alguna vez se ha cacheteado usted mismo? Ni para despertarse. Pues dígale a su marido o a su esposa que le ponga una cachetada para que se aliviane. Se oye curioso, ¿no es cierto? Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Yo mismo me golpeo, yo mismo hago que mi carne se someta a lo que el Señor me ha dicho que debo someter a mi cuerpo. Lo someto a servidumbre. Uso el dominio propio. Porque no quiero que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Definitivamente no está hablando de perder su salvación. Y aunque yo no creo que una vez salvo, siempre salvo, yo sí creo que mientras nos encontremos en Cristo, nuestra salvación está segura. Pero tenemos que encontrarnos en Cristo. De lo que está hablando es que tanto que les aconsejé a otros, tanto que les dije a otros, y yo voy a sufrir las consecuencias por no seguir mis propios consejos. ¿Ok? Padres de familia, ¿cuántas cosas les han aconsejado a sus hijos a través de su carrera, de niños, de adolescentes, de jóvenes adultos? ¿Cuántas de esos consejos hemos seguido nosotros como padres? Eso de haz lo que te digo y no lo que yo hago, no funciona. Tenemos que modelarlo. Por último, en Filipenses capítulo 3, los versículos 12 al 14, Pablo les escribe a los filipenses y noten lo que les dice. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es tiempo de dejar atrás el pasado, mis hermanos. Es tiempo de dejar atrás la antigua manera de vivir. Es tiempo de despertar, porque viene el día ya. Es tiempo de dejar de satisfacer los deseos de la carne. Es tiempo de comenzar a golpear nuestro cuerpo y someterlo a servidumbre. Es tiempo de que nos demos cuenta de que aun cuando todavía no lo alcanzamos, como Pablo, hay una cosa que debemos hacer: olvidarnos de lo que ha quedado atrás y extendernos hacia lo que está delante. Lo que está delante, mis hermanos, es el cielo.
Es la gloria de Dios que solamente podrán disfrutar aquellos que han confiado en el Señor de todo su corazón y que disciplinan su vida. Son discípulos disciplinados, que es lo que debemos hacer nosotros, porque si somos estos discípulos disciplinados, esto nos ayudará a ser testigos más eficaces, nos ayudará a vivir una vida que complace al Señor y nos ayudará a vivir una vida en victoria sobre el pecado. 100% del tiempo, no creo, pero sí vamos a ir poder venciendo el pecado más y más y más y más. Y un día vamos a cerrar los ojos aquí en la tierra y los vamos a abrir en la presencia del Señor y vamos a ser perfectos así como Él es perfecto. Hasta entonces seamos discípulos disciplinados. Amén. Vamos a orar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, por la enseñanza que hoy hemos recibido de parte de tuya, Señor, por el medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tomemos el ejemplo de Roboam, que veamos al pueblo de Israel, que veamos las cosas que tuvieron que sufrir, que veamos lo que tuvieron que pasar por apartarse de ti, por dejarte a ti, por darte la espalda a ti, y que eso no nos suceda a nosotros, Señor. Hemos sido hechos libres en Cristo. Ya no tenemos por qué temer, ya no tenemos por qué vivir atemorizados ni por Satanás, ni por el pecado, ni por este mundo. Señor, hemos sido hechos libres en Cristo. Ayúdanos a vivir como gente verdaderamente libre. Ya no tenemos por qué ser esclavos del temor, ya no tenemos por qué ser esclavos de nada que domine nuestra carne mortal, porque tu Espíritu mora en nosotros y por el poder que Él nos da podemos vivir para ti, vivir en ti. Señor, ayúdanos a ser testigos eficaces. Ayúdanos a vivir una vida que te complace a ti, Señor. Y danos la habilidad por el poder de tu Espíritu de vivir en victoria sobre el pecado, Señor. Haznos discípulos disciplinados. Nos encomendamos a tu mano de gracia y te damos toda la honra y toda la gloria. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.